tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición de nuestro panorama de noticias a través de la pantalla de Canal 8, como siempre lo hacemos en nuestro habitual horario central de noticias, para convocarlos a repasar la información, lo más importante, lo más destacado que está ocurriendo en la ciudad, en la región y en la provincia. Bueno, todos con mucha expectativa por el tema del paro. A ver, hacemos un rápido repaso. Le advertimos que en la ciudad de Rufino, fundamentalmente en la ciudad de Rufino, y lo mismo va a pasar en el resto de la provincia de Santa Fe, hay, digamos, gremios claves que algunos van a adherir y otros no. Repaso, para comenzar con información directamente. Bancarios hacen paro. O sea, no va a haber banco. Váyanlo teniendo muy presente. La UTA no hace paro, o sea, el transporte público de pasajeros labura. Docentes trabajan, pero hay algunos que se van a adherir. ¿Por qué? Porque como es un paro nacional, digamos, tienen la protección gremial de que al ser un paro nacional y no exclusivamente del gremio, digamos, tienen la protección gremial de la CGT, en este caso sería, donde, de alguna manera, si cualquiera, más allá de lo que decida su gremio, quiere hacer el paro, lo hace. Es así de sencillo. Así que va a haber docentes que van a hacer paro. Es decir, que va a haber instituciones en donde va a haber docentes que no van a ir a trabajar. Uno de ellos es el Instituto del Profesorado 19, es un ejemplo, uno. Después, en la ciudad de Rosario específicamente, Teres, el combativo secretario general de la delegación Rosario de ANSAFE, hace paro y hace movilización, por ejemplo. Todo lo que es el Estado provincial. UPCN, todos los que están afiliados a UPCN, no. Ahora, ATE sí hace. Por lo tanto, aquellos afiliados a ATE están protegidos gremialmente. De todas maneras, reitero, la protección es nacional. Vayamos, bueno, obviamente, todo lo que es transporte privado, camioneros, básicamente, van a parar. ¿Qué significa? No va a haber transporte de caudales, no va a haber proveedores, va a haber problemas de abastecimiento probablemente, porque, bueno, va a haber algunos productos que no van a llegar en tiempo y en forma, más allá que es un solo día. Pero igualmente el comercio trabaja. El comercio trabaja normalmente y por lo tanto los supermercados trabajan. Digamos, esto es lo que por ahí nos puede llegar a afectar un poco a los rufinenses. Organismos nacionales, bueno, ANSES trabaja normalmente, PAMI probablemente haga paro, más allá de que está bajo el paraguas también del gremio de la UEMES, que es una agrupación política parecida a la Cámpora o a Colina. Bueno, están bajo ese paraguas. ANSES está bajo la Cámpora, entonces por lo tanto no va a hacer paro, a menos que haya algún empleado que en forma personal quiera hacerlo. Bueno, reitero, está protegido por el paraguas de, digamos, la cuestión nacional, de que es un paro nacional. Bueno, en definitiva, esté atento porque en realidad no todos los gremios paran, no todos los gremios adhieren, por lo tanto esté atento. De hecho, clases hay en las escuelas primarias, en el nivel secundario, va a haber, reitero, algunos profesores que no van a ir y va a haber otros que sí van a ir a trabajar. Por lo tanto, probablemente en ese horario el chico tenga clase. Y en el horario en que no fue el profesor a trabajar, no es que van a llamar a un suplente. No va a haber clases. Va a ser todo un tema. Así que a prepararse, mañana está esta medida de fuerza, que es una medida de fuerza nacional convocada por la CGT moyanista de Barrio Nuevo y del sector de Micheli, que es de la CTA. Es como para que ustedes tengan un panorama de esta situación que se va a generar en el día de mañana. Otra información para comenzar el panorama es que ya está confirmado, mañana a las 11 de la mañana hay sesión en el Consejo Deliberante. Nos volvieron a cambiar
el horario. Probablemente la sesión sea a las 11 de la mañana porque hay una séptima banca, ¿sí? Entonces, por ese motivo arranca más temprano. 11 de la mañana, entonces, sesión en el Consejo Deliberante. También es porque hay muchos temas, hay muchísimos temas. Vamos a tener una sesión bastante extensa, con muchos temas. Bueno, tenemos muchísimos temas para desarrollar en el transcurso del panorama. Vamos a comenzar con el tema climático. En principio, nos sorprendió esta mañana una tremenda helada. Lo habíamos advertido, ayer dijimos, 2 grados bajo cero. 2 grados bajo cero. Bueno, ahora ya vamos a ver cuál fue la mínima. Ya nos vamos a enterar. Pero por lo pronto nos encontramos con un paisaje a la mañana, cuando amaneció, cuando salió el solcito y pudimos ver qué es lo que estaba pasando. Nos encontramos con un panorama casi, podríamos decir, parecido a si hubiera habido una nevada. Pero era, obviamente, helada. No llegó a ser nieve. No llegó a ser nieve. Pero estaba todo blanco. Uno veía Plaza Sarmiento, veía algunos lugares donde había mucho espacio y pasto fundamentalmente, se daba cuenta de que realmente había sido brava la cosa. Y no se fue el frío hasta bien entrada la mañana. Bien entrada la mañana. 9 grados la actual y va cayendo vertiginosamente. 18% la humedad, la presión 1003.4 hectopascales y aquí están las temperaturas extremas. 1 grado 8 décimas bajo cero. Nosotros dijimos 2. Estuvimos ahí, cerquita. A las 7 y 13 minutos. Justo cuando yo que le contaba... Bueno, me contaba que justo a esa hora yo salí. 7 y 13. 1 grado 8 décimas. Estaba tremendo. A mí se me congelaron las rodillas. A las 15 y 20 minutos... 15.3, la máxima de hoy. La verdad, sinceramente, dentro de todo no está tan mal. Podría haber aumentado un poquito más, pero ¿qué pasó? Se nubló el cielo a media tarde. Entonces, por ese motivo, bajó la temperatura un poco. 1.8 bajo cero la mínima, 15.3 la máxima. Hoy, en esta jornada gélida, se despide el invierno con todo. Con todo, nos dio un pequeño changüí ahí, pero nada más. Bueno, señores, vamos al pronóstico. Adelante. Para las próximas horas, algo nublado con viento del sector noreste. También continuará el frío, por lo menos hasta el día viernes. Frío, frío. Y como dice Juan Luis Guerra, ¿no? Frío, frío, como el agua del río. Bueno, el jueves, o sea, mañana... nublado a nublado con viento del sector noreste, mínima 0, 0, menos mal que no es bajo cero, es 0, y 14 la máxima. El viernes también tiempo bueno, parcialmente nublado, frío con 3 de mínima, 17 de máxima, y vamos rumbo a un fin de semana que probablemente suba un poquito más la temperatura. Farmacia de turno, hoy hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Ciola en Manuel Roca 58, téngalo presente. Fundamentalmente porque, bueno, la gente con estos cambios climáticos, la verdad, se enferma un poco. Vamos a las noticias. Hoy se reincorporó a la tarea política, el ex concejal, o como dicen algunos, concejal mandato cumplido, y ex funcionario del gobierno provincial, el doctor Walter Enrique Quique Santos. Lo encontramos en el Consejo Deliberante reunido con los concejales. Dijimos, ¿qué pasó acá? Bueno, anoche participó de la reunión del Consejo de Seguridad. En esa reunión del Consejo de Seguridad se debatió un tema puntual, que fue nada más ni nada menos que un título que salió en los medios de prensa y seguimos trabajando para los políticos, armándole la agenda a los periodistas. Después se enojan con nosotros, pero le armamos la agenda. Un título que decía que el Estado municipal no estaba en condiciones de garantizar el funcionamiento del sistema de vigilancia porque no hay plata. Lo dijo el jefe de gabinete, no lo dijo cualquiera. Lo dijo el jefe de gabinete, no lo dijo Alfredito, que es ordenanza de la municipalidad. Lo dijo el jefe de gabinete. Bueno, tremenda reunión anoche, se debatió este tema. ¿Quién apareció en la reunión? Walter Enrique Quique Santos.
Ahora en esta nota que vamos a escuchar, muy interesante, él nos explica primero por qué se fue del gobierno de la provincia, cómo va a seguir trabajando, si va a ser candidato, y además habla sobre justamente su tarea desde afuera para armar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las cámaras de seguridad. Lo escuchamos. Sí, estaba basado en cuestiones personales, particulares, principalmente de tiempo. Era un cargo que obviamente aprovecho esta oportunidad para agradecer que el gobernador y la ministra hayan pensado mi persona para ejercer dicho cargo, pero una cuestión de tiempo personal, de mis actividades particulares, me impedían desarrollar una actividad que era cada día me llevaba un tiempo full time, digamos, y lo cual terminaba siendo incompatible con mi cuestión personal. Entonces, lo fui hablando con la ministra, realmente trabajo en todo el departamento muy extenso, más una actividad de gabinete en la ciudad de Santa Fe y a veces en la ciudad de Rosario, lo cual hizo que los tiempos se me complicaran. Entonces estas cuestiones de índole particular me motivó que lo fuera hablando con la ministra, se lo planteara, lo entendió, y en principio yo le dije claramente, yo no voy a, como quien dice, hacer unión que la provincia, ¿no? Claro, o sea, la idea era que cumplir con la tarea. Exacto, mi responsabilidad me indicaba que yo tenía que cumplir los tiempos que me mandaban. Así que bueno, ese fue el motivo, lo cual obviamente sigo estando a disposición. En la brevedad de la reunión con la ministra para tratar muchos temas. Y bueno, digamos que el contacto quedó más allá. La militancia política y el contacto político está, obviamente. Sí. De hecho, algunas instituciones que empezamos a organizar algunas cuestiones, se nos voy a terminar de realizar el trámite, entonces siempre lo hemos generado porque es una cuestión de compromiso con la ciudadanía. Digamos que el cargo en sí realmente era muy absorbente porque además el área es un área muy complicada, muy difícil, así que también un poco requería tener una dedicación muy especial. Más en realidad, las necesidades son muchas en esa área. Es un lugar para trabajar muy atrapante y, repito, agradezco esta oportunidad que me dieron de poder haber trabajado en ese lugar. Lo que sí que es un área donde realmente hay que estar constantemente en el territorio y, como bien decías, con muchas demandas y con muchos proyectos. El Ministerio de Desarrollo de la provincia es un ministerio que está cada momento en expansión, con una batería de programas muy interesantes y con una política de un segundo nivel de intervención muy buena, lo cual obviamente demandaba mucho tiempo en el cual yo sinceramente no lo podía prestar. Así que bueno, le agradecí a la ministra y a través de la ministra al gobernador Bonfatti en haber pensado en mí, pero bueno, sigo estando a disposición del proyecto, militando, trabajando, pero bueno, si mis cuestiones personales y particulares no me permitían desarrollarlo como yo quería desarrollarlo. Muchos pensaron en un principio que había dejado esta actividad porque bueno, se empezaba a preparar para ser candidato para el año que viene, pero bueno, no sé. No. Eso es, hasta ahora es el único nombre, digamos, potable que está en el horizonte político dentro de lo que es el frente. Bueno, le de agradezco los candidateables. Le agradezco por lo de potable. Sí, potable, en realidad, potable y mire, candidateable, sí, porque no hay otro nombre por el momento. Bueno, yo en principio no está vinculado mi renuncia a eso. Está claro, ahora está aclarado. Es una cuestión particular. El Frente es una fuerza política muy dinámica, de mucha gente, de buena gente, de gente comprometida, con gente con ideas, y que hay que trabajar mucho antes de empezar en candidatura, ¿no? Así que hay que trabajar. Sin embargo, en esta semana creo que hay una reunión del Frente, si no se hizo está por hacerse, donde ya como que se había convenido empezar a tirar sobre la mesa las pretensiones de cada uno de los sectores. Eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, el Frente sí tiene una política, nos venimos reuniendo desde hace mucho tiempo, donde hemos formalizado este grupo de trabajo y esa mesa que va a empezar a delinear, y se va a entrar a discutir los perfiles que queremos para llevar adelante el proyecto. Estamos en una situación muy complicada como ciudad, un municipio que no puede responder a las demandas que exige la hora y el tiempo de Rufino, una ciudad que queda atrasada en relación al potencial de la región y requiere una rediscusión, y en esa discusión obviamente
cuáles son los compañeros del Frente Progresista que están en mejores condiciones para encabezar un proyecto, porque necesita de todo, ¿no? Y de muchos sectores también, de sectores de vecinos independientes, de otras agrupaciones políticas que están decidido a apoyar en algunos candidatos, sin ser del partido Frente Progresista, están dispuestos a acompañar a algunos candidatos que puedan llegar a ser del Frente, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, por lo tanto, se está empezando a charlar. Sí, es una discusión política que se va a dar. Obviamente no va a ser una definición de poco tiempo, pero sí las fuerzas que tienen el Frente van a entrar a debatir qué perfil quieren, qué expectativas tienen dentro del Frente cada fuerza política, lo cual es muy legítimo. Y en ese marco tenemos que hacer una discusión responsable, adultas, y lo más importante, por las tristes experiencias que tuvimos, sin personalismo, ¿no? Entonces creo que para mí este es buen camino. Bien. Finalmente, ¿va a volver al Consejo de Seguridad? Como vecino, digo, no sé. Sí, anoche ya estuve. Ya estuvo anoche. Es más, me hice cargo de la tarea que voy a trabajar. Sí, porque el municipio dice que no hay plata para poner en marcha el sistema de vigilancia, así que... eso fue un tema de discusión, pero yo quedé encargado y estoy trabajando ya, de armar todo el proyecto jurídico para la ordenanza y para el protocolo de cómo trabajar el centro de monitoreo. De hecho, cuando hoy determine el borrador, me voy a reunir con los asesores letrados del municipio, con Mauro Jiménez, a los fines de poder evaluar una idea en común y trasladarla al Consejo Deliberante para que los concejales después le hagan las correcciones que necesarias, debatirlo así. Pero la idea es tener el andamiaje legal jurídico. Lo que sí hay que ser claro, no se puede poner en marcha esto si no está un andamiaje jurídico que permita, primero, funcionar de acuerdo a los principios legales de las legislaciones provinciales. Segundo, que tenemos que hacerlo en forma seria y responsable, porque es mucha inversión de dinero que vamos a hacer, y una expectativa que tiene la gente en aportar algo más en forma preventiva al problema de la seguridad. Así que ese desafío que tomé es de armar el primer paso, que es todo el andamiaje jurídico y legal del Consejo, que se va a transformar en una ordenanza, en un protocolo de funcionamiento, cómo selecciona el personal, cómo va a ser la persona encargada, qué funciones va a tener la persona encargada de ese centro de monitoreo. Bueno, un poco la reunión con los concejales hoy a la mañana, ¿ha sido eso? Le informé a los concejales porque no estaban anoche, y le informé un poco la misión mía, y bueno, la idea sería, si tenemos un borrador avanzado, el viernes ya delgárselo, para que la semana que viene ya lo analicen, porque es el ABC, digamos. Primero tenemos que tener esto y después ver cómo venimos todo lo otro, porque si no, ponemos el carro delante de los caballos, y cuando ponemos eso es complicado después avanzar. Los métodos por ahí que se van a usar para juntar el dinero para que funcione el centro de vigilancia, ¿de qué se habló concretamente? Mirá, ahí habría, desde mi punto de vista, tres análisis. Lo que se habló rápidamente es decir, bueno, ¿qué hacemos? Acá hay un viejo proyecto que por el Estado legislativo, que en su momento había enviado el intendente municipal, que era crear una tasa más, o sacar un porcentaje de la tasa para la seguridad, en el cual eso tendría que rediscutirlo en el Consejo. Hay otras posiciones que dicen, bueno, hay muchísimos empleados municipales, que se redimensione el tema, que se reestructure el tema, y con los empleados que hay generar y no haber ningún otro aporte. Claro. Y una tercera posición, que es una de las más interesantes, es decir, bueno, a ver, que es toda una definición. Si esto va a funcionar para seguridad urbana, pero también para tránsito, hagamos que se retroalimente y se autofinancie, como en varias ciudades, que es a través de las multas y a través de las infracciones, como eso se genera un propio fondo para mantenerlo. Tengamos en cuenta que el costo no va a ser menor. No. A grosso modo tenemos un costo de 70.000 pesos. Estamos hablando de personal solamente. Y de personal, Rubén, porque eso funciona 24 horas, con un turno de 6 horas por persona. O sea, con estas 2 cámaras nomás, tenemos que vamos a tener 4 turnos de 6 horas. Entonces, y como mínimo necesitamos 2 personas para que actúen intercaladamente los turnos. Se trabaja en horario nocturno, donde hay otro régimen arancelario. Entonces, bueno, en definitiva, tenemos lo importante, que no es poco, que es un equipo de monitoreo con gran capacidad para incorporar muchas cámaras,
tenemos 2 cámaras, que son pocas, pero tenemos un compromiso del gobierno provincial de aportar 10. Pero creo que una vez cuando pongamos en marcha esto se vaya alimentando solo. Entonces, lo que hace falta desde el principio es definir el lugar. Definir jurídicamente y ordenarlo. Ordenarlo, porque si no esto va a ser un caos. Y la otra clave, que un poco se lo dije a la gente del Ejecutivo, que creo que es también, hay que ser muy serio y muy responsable en 2 cuestiones. En elegir cómo se selecciona el personal y quién va a ser el responsable de ese lugar. ¿Por qué digo eso? Porque esa persona tiene que ser una persona, primero, con una fuerte ascendencia y capacidad de gestión y de mando. Muchísima responsabilidad. Y muchísima responsabilidad, porque en todos lugares es la única persona que tiene la llave del centro. Los empleados entran y mucho conocimiento. Entonces, bueno, en definitiva, eso es... yo soy partidario de que si tenemos que esperar 3 meses más en poner la cámara, no importa, pero esto tiene que funcionar bien, porque no va a fracasar de esa... Va a fracasar. La comunidad, entonces, y es mucho dinero el que se invierte en la comunidad, que sale del bolsillo de todos los rufinenses. Y así lo de la provincia también sale del bolsillo de los rufinenses, porque entonces me parece que hay que hacer un gran esfuerzo entre todos. Por eso, en cierta forma, me tomé la posta en trabajar en este punto, para darle, por lo menos desde mi saber, de mi conocimiento, el andamiaje legal y jurídico. Para en otras personas establecer el funcionamiento y la responsabilidad de designar a la gente acorde al proyecto que se encara, ¿no? Bueno, señores, entre mate y mate, como se dice habitualmente, entre noticias y noticias, hoy vamos a recordar un acontecimiento que creo que no es menor. Se cumple un nuevo aniversario de la primera transmisión radial, podríamos decir comercial, en la República Argentina. Es decir, aquel día en que los locos de la azotea, entre ellos Susini, Mujica, Garrido, se subieron a la azotea del Teatro Coliseo, y un 27 de agosto, pasadas las 21 horas, con un frío tremendo, allá arriba, en la azotea del Teatro Coliseo, transmitieron por primera vez una onda radial con una ópera, Parsifal, la ópera de Bach. Bueno, esto es muy conocido. Los locos de la azotea, primera transmisión radial, 1920. Se adjudican estos locos de la azotea, estos pioneros, la primera transmisión radial del mundo. Y nosotros le hacemos caso y los bancamos en eso. Porque Estados Unidos dicen que el mismo día, pero más tarde o a la mañana siguiente, en Pittsburgh se hizo una transmisión radial similar. Bueno, nosotros seguimos diciendo que fuimos los primeros. Por eso hablamos de pioneros. Ahora, ¿quiénes fueron los pioneros de la radiodifusión, a quienes también debemos darles un homenaje porque se rompieron el alma para lograrlo, de nuestra región? Por la década del 70, estos señores que ustedes ven allí, Severino Tulio Valeri, con el único premio que ganó LT37 emisora Rufino, que fue por difundir los mensajes del obispo, por eso se ganó el Santa Clara de Asís. Ahí está en los estudios, en el estudio mayor, Severino Tulio Valeri. Hace mucho que no se ve una fotografía de él, olvidado. El que está más arriba es Ilmar Horacio Long, creador, propietario de la Publicidad San Martín primero y después LT29 Radio Venado Tuerto. Familia de radiodifusores, porque su papá era radioaficionado, igual que Severino Tulio Valeri, y él siguió ese camino. Hoy por hoy Dani, su hijo, sigue al frente de la radio, y el que vemos más abajo es nada más ni nada menos que José Carlos Alicio, quien fuera el director, propietario y fundador de LB20 Radio Laulaye. ¿Por qué unimos estos 3 nombres? Muy sencillo, porque las 3 radios nacieron en la misma época. Estamos hablando de la década del 70, comienzo de la década del 70. Tanto LB20 como LT29 fueron fundadas en 1970, una en enero y la otra en diciembre, es decir, LT29 en enero y LB20 en diciembre, 5 de diciembre para ser más claro en la fecha.
y LT37 fue fundada en 1973, pero tenía ya la licencia otorgada desde el año 71. Fíjense cómo son las cosas. Las 3 radios se les otorgó una licencia en pleno gobierno de facto, Onganía. Allí había todo un plan para abrir radios de baja potencia en el interior del país, un plan muy fuerte que el gobierno, reitero, no de Onganía, no estoy mintiendo, de Lanuse, que estaba muy entusiasmado por esa época, porque como el hombre quería en realidad quería ser el gran Perón de la época, y resulta que no llegaba ni a los talones, él era militar, general Lanuse, pero quería ser presidente de la nación, pero por el voto popular, ¿me entienden? Entonces el tipo arrancó toda una campaña para ser candidato, es más, vino a Rufino, Lanuse, siendo presidente de la nación, pero el candidato además para ir a las elecciones, que se venían en poco tiempo. Resulta que en esa época se hizo lo mismo que se hizo ahora. En época democrática, AFCA, ¿qué hizo? Un plan furibundo para abrir medios de comunicación. Eran épocas distintas, salvando las distancias, por supuesto. Pero se hizo eso. Las radios estaban concentradas en las grandes ciudades. No existían radios en localidades pequeñas, como Rufino, como Laulaye, que tenían, por esa época, 15.000 habitantes. 14.000 habitantes, o un Venado Tuerto con 50.000 habitantes. No existía la posibilidad. Era Rosario, eran las grandes capitales, Rosario, Santa Fe, Córdoba, las grandes ciudades, Río Cuarto, que tenía la famosa Radio Ranquel, después LB16 Radio Río Cuarto. Ahora, fue todo un esfuerzo tremendo, porque le dieron a Laulaye y a Venado, pero Valeri se quedó en el medio y no podía lograr la frecuencia, porque ya había 2 radios que estaban exactamente a la distancia permitida por esa época, que eran 100 kilómetros o menos de 100 kilómetros, para cubrir el radio de influencia que establecía por una radio de baja potencia. Las 2, LT29 y LB20, son categoría E, es decir, tenían 1 kilovatio. ¿Qué pasó? Le crearon a Valeri una categoría, que es la categoría, no a Valeri, pero digamos, bajaron una categoría, y categoría G y F y G, eran las que seguían, que eran para radios de menos de 1 kilovatio. Y entonces Valeri, con esfuerzo, con mucho dinero de por medio, logró la frecuencia para trabajar en medio kilovatio. Y así nació el LT37. Estos pioneros de la radio, Severino Tulio Valeri, José Carlos Galicio, Irmar Lón, son también parte de esta historia de 90 y pico de años de la radiodifusión en la República Argentina. Son a quienes debemos recorrer permanentemente, porque si no fuera por ellos no existirían todas las FM que hoy existen, porque todos los que trabajan en las FM, si son dueños de las FM, pasaron por estas radios. Todos, de una manera u otra, pasaron por estas radios. Todos. Quien no era operador era locutor, quien no era locutor era periodista, quien no era periodista era productor publicitario, y después terminaron teniendo una radio. Así que en ellos el homenaje a los locos de la azotea y, por supuesto, a nuestros pioneros regionales, que hoy le rendimos este homenaje desde Canal 8. Yo tuve el gusto de trabajar con los tres. Primero trabajé con Severino, después trabajé con Carlos Galicio y finalmente con Irmar Lón, que fue un gran gusto, y era un hombre, todos eran muy estrictos, todos eran muy estrictos, pero bueno, todo pasa. Nuestro homenaje para todos ellos. Con esto nos vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida.